Colosenses capítulo 1, versículo 18 en adelante, estamos estudiando la Biblia en ese pasaje. La semana pasada terminamos con y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Jesucristo es el creador de todo. Eso fue lo que entendimos la semana pasada explicando estas palabras. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Y Jesucristo es el sustentador de todo lo que existe. Para que usted lo anote en sus libros ahí, si se lo quiere compartir, impresionar a alguien, a una novia, a un esposo que no viene a la iglesia. Usted puede decirle que el versículo 17 significa teológicamente la providencia de Dios. Y la persona le va a decir, ¿y eso qué significa? Que Dios tiene el poder de sustentar y proteger y cuidar todo lo que Él ha creado. Esa es la providencia de Dios. Él tiene la capacidad de cuidar todo lo que Él ha creado. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 6? Dice que no cae un pelo de nuestra cabeza sin que el Señor lo sepa. Y que un pajarillo no muere sin la voluntad de Dios. Todo pasa porque Dios lo permite. No todo pasa porque Dios lo provoca, pero todo pasa porque Dios lo permite. Esta es una diferencia que a veces en la vida es importante hacerla. Dios no le provoca el cáncer a un fumador empedernido, pero Dios lo permite por algún propósito. Hay cosas que a veces le culpamos a Dios. Es que Dios siempre es responsable de todo, pero no siempre es culpable de todo. Es ahí donde la gente a veces culpa y dice, es que Dios es que no entiende la diferencia entre provocar y permitir. Dios permite muchas cosas en nuestra vida. A veces permite una enfermedad, a veces permite una pérdida, permite muchas cosas Dios, pero no necesariamente las provoca. Y si uno analiza honestamente su vida, la mayoría de los problemas o de las cosas que nos pasan las provocamos nosotros. No, Dios solo las permite por alguna razón. Y esa razón es la que tenemos que encontrar bajo humildad, reconociendo que yo no soy mejor que Dios. Haciendo la pregunta sabia, Dios, ¿para qué? No por qué, sino para qué. ¿Para qué esta situación? Y ahí vas a aprender muchísimo de Dios, de forma increíble. Pero todo parte entendiendo y reconociendo que Dios es un Dios de providencia. El Señor Jesucristo es un Dios providente, es un Dios que cuida lo que Él ha creado. Versículo 18. Ahora seguimos hablando de los galardones que tiene el Señor Jesucristo. No se olvide que Jesucristo, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses quiso exaltar a la persona de Cristo, haciéndote entender algo a la iglesia, que en Cristo estamos completos. Cristo es suficiente para todo lo que necesitemos. Si Cristo está en nosotros, no necesitamos a nadie más ni nada más. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y una persona que lo tiene todo y no lo tiene a Él, no tiene nada. Este es el concepto de Pablo en los Colosenses. Y está animando siempre a la iglesia a reconocer que si ya tienes a Cristo y tienes una relación con Cristo, lo tienes todo. Versículo 18, hablando un poco más de la autoridad de Jesucristo. Pablo se deleita exaltando a Jesucristo como nosotros también nos deleitamos hoy día, cantándole, alabándole, reconociéndole. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar un minuto. Querido Dios, queremos gastar estos minutos estudiando tu palabra, descubriendo, Señor, las verdades profundas que ella tiene para nosotros. He ahí que necesitamos pedirte tu gracia. Si el Espíritu Santo, Señor, no nos ilumina, ¿qué podríamos entender nosotros? Oramos que nos ilumine, que nos dé la claridad, la capacidad de entender tu palabra. Querido Dios, dependemos de ti.
Ha sido una jornada esta semana muy linda, muy intensa a la vez. Y oramos que no falte, Señor, esa gracia tuya para exponer y también para entender tu palabra. Queremos rogarte tu bendición, por cierto que la necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Verso 18, sigue el apóstol Pablo hablando de la verdadera identidad de Cristo y nos presenta ahora a Cristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pablo está estableciendo toda la autoridad que Cristo en realidad posee, todos sus títulos. Ya dije delante y lo vuelvo a repetir, Cristo es la imagen del Dios invisible y eso significa que Él es Dios. Cristo es el primogénito de toda creación, significa que Él es el creador. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y eso significa que Él es el Señor. Quien manda dentro del cuerpo siempre es la cabeza. Y cuando Pablo lo presenta a Jesucristo y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es más que claro quién manda en la iglesia, ¿cierto? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién manda la iglesia? El Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Este término cabeza significa autoridad suprema, el guiador de todo. El que está encargado y de quien depende todo lo demás. Cabeza federal es como un título que se le agrega a Él para decir que Él tiene todo dominio. Versículo 10 de Colosenses 2 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quien no se apega a lo que manda la cabeza, entonces empieza a tener conflictos y genera conflictos para los demás. Es como un hijo rebelde en casa cuando un padre está queriendo dirigir el hogar hacia una dirección y hay un hijo rebelde que no se sujeta a las órdenes, empieza ¿a qué? A destruir el orden que el padre quiere tener. Desafía la autoridad, por lo tanto, desarmoniza lo que es la casa, el hogar. Lo mismo pasa en una iglesia. Cuando una persona en una iglesia no se sujeta a la cabeza, empieza a desarmonizar la iglesia, empieza a descompensarla, empieza a desequilibrarla, porque empieza a enseñar lo que no es correcto, porque empieza a vivir como no es correcto, porque empieza a hablar lo que no es correcto, y eso desestabiliza una iglesia. La desequilibra, no a Cristo, pero a la iglesia, le genera conflictos. Mire lo que dice Colosenses 2:19. Hablando de personas que enseñan mal y que viven mal. 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, porque enseñaban esto, que uno no debe ser humilde, por eso dice afectando la humildad o afectando humildad. Y enseñaban también que había que adorar a los ángeles, cosa que es falso. Afectando tu humildad, el culto a los ángeles, le estaban diciendo a la gente, no, mira, adora a los ángeles y los ángeles están cerca de Dios y qué sé yo. Cosas falsas. No tiene idea de lo que está hablando cosas que en su mente y en su filosofía y en la religión cualquiera escuchó y eso lo quiere enseñar. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, porque quizás vivió una experiencia y se la quiere transmitir a todo el mundo diciendo usted tiene que buscar a los ángeles, tiene que buscar experiencias que no son bíblicas, pero búsquelas. Y eso es solamente por una hinchazón de orgullo que tiene, creyendo que tiene algo particular que compartir. Por eso Pablo dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es su carne, su impulso, su deseo que le hace creer que porque tiene eso, tiene algo de valor. Y se lo quiere comunicar a la iglesia. El apóstol Pablo dijo, eso está mal. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, no sujetándose a la cabeza, no obedeciendo a la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece. ¿Con qué? Con el crecimiento que da ¿quién? Dios. ¿Se fija que cuando uno se sujeta a la cabeza, qué hace? ¿Qué beneficio tiene el que se sujeta a una cabeza? Se nutre y crece. Si usted no está creciendo, si usted no está nutriéndose, si usted no está uniéndose al cuerpo, que es la iglesia, que son los hermanos, es porque no te estás aferrando a la cabeza. No se está sujetando a lo que Dios formó, a lo que Cristo formó. ¿Qué formó Cristo? Una iglesia que tiene pastor, ancianos, diáconos. Y si no se sujeta a esa estructura que Cristo puso en la iglesia, si usted no se sujeta a lo que el Señor creó, entonces tú no te vas a nutrir, como dice el versículo, no te vas a unir y no vas a crecer.
Vas a ser una parte como suelta del cuerpo. Y que no va a funcionar, porque no está habilitada. Porque la actitud de esa pieza, de esa parte, de ese miembro de iglesia, es una actitud que no se sujeta al plan de Dios. Y por eso no vas a crecer, y por eso no te vas a nutrir, y por eso no te vas a unir con la gente. Ahí tiene 3 características de buenos creyentes o creyentes que están en la fe correcta y en la mentalidad correcta. Gente que se está nutriendo, está adquiriendo peso, crecimiento, fuerza. Gente que se está uniendo a los demás, es decir, está trabajando en equipo, ya se siente parte de la iglesia, ya siente que es parte de algo y quiere aportar, poner su grano de arena, poner su gracia y talento y don al servicio. No quiere ser la persona a la cabeza, quiere ser parte, humildemente, en lo que pueda servir, quiero estar. Y por lo tanto después empieza a crecer, a desarrollarse sanamente. Usted sabe que los tumores también crecen, ¿cierto? Pero este crecimiento no es así, es el crecimiento que da Dios, que es un crecimiento que genera bendición a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quieres saber cómo tienes que insertarte en la iglesia? Tienes que leer lo que Cristo enseñó. Y cuando entiendas lo que Cristo enseñó de la iglesia, te tienes que sujetar a eso. Y ahí empieza el involucramiento, el servicio, el trabajo, el ministerio dentro de la iglesia. Y ahí empieza tu vida a ser una bendición para los demás. Hasta ahí, tu vida es un silencio. Tu vida solamente es una expresión, una alegría porque alguien te ve, pero no es un aporte al cuerpo de Cristo. Piénselo, porque si Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la cabeza nos enseña. ¿Amén? Que se escuche fuerte. ¿Amén? Sujétese a lo que la cabeza te enseña. No lo haga a su manera, porque usted tiene una cabeza, tiene un guía, tiene un líder, tiene un Señor. Sujétese a Él. Y le va a ir muy bien, porque usted va a ir creciendo. Y se va a sentir tan bien porque a pesar de los problemas que enfrenta y las luchas, porque tiene que salir del mundo, ya amistades, romper algunos lazos, usted se va a sentir motivado por otro lado porque va a empezar a crecer espiritualmente de una forma que nunca lo has hecho. Y eso es una bendición para cada ser humano, porque empiezas a vivir un milagro. Que crezcas espiritualmente, que un humano pueda crecer espiritualmente, ese es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. ¿Qué derecho tiene Cristo de ser la cabeza de la iglesia? Todo derecho. ¿Por qué? Porque Él es el principio. ¿Qué significa? La palabra aquí, estaba estudiando esta palabra en griego, y no importa, a usted qué le importa eso, ¿cierto? Él que es el principio significa que Él es el primero, el que da el origen a todo. No el primero en creación. Ya dijimos la semana pasada que los títulos que Cristo tiene no es porque es el primero creado, sino porque es el origen de todo, es el principio, es el que le da el origen a todas las cosas. Quizás lo puede entender bien en Juan capítulo 1, versículo 1. Hay mucha teología en Colosenses y Juan aporta mucho para eso. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo significa que está refiriéndose a una persona. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces este verbo se transformó en una persona. Este verbo es el Señor Jesucristo. Dice que en el principio era el verbo, o Jesús, y el verbo era con Dios, o Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Por lo tanto, Juan comienza declarando la deidad de Jesucristo. Mire versos 2 y 3. Este era en el principio con Dios. En el principio aquí también está hablando de los orígenes. Cuando comenzó el mundo ya estaba Dios, ¿cierto? Ya estaba Cristo también. Cristo no es parte de la creación de este mundo. No, Él es el creador, participante, originador del mundo. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo capta? Ese es el principio. Cuando dice aquí que Jesucristo, Él es el principio, está diciendo y hablando de la cabeza que es la iglesia, dice Él que es el principio, significa que Él fue el creador de todo, incluyendo el creador de la iglesia. Él formó la iglesia. Él diseñó, Él creó, Él pensó, Él ejecutó, Él participó y Él diseñó, y Él guía y Él sostiene la iglesia. Por eso tiene todo derecho a ser la cabeza, porque este proyecto es de Él.
es de Dios. Pero tenemos a alguien que está preocupado de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. Si usted lo tiene allá, lo tengo yo aquí en mis notas. Mateo 16, 18 dice lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesucristo. Yesuna. Es una iglesia de carácter universal que se divide en muchas iglesias locales. Esta es una iglesia local, ¿cierto? Pero pregunta, ¿somos la única iglesia de Jesús? No, hay muchos creyentes en todo el mundo, separados y ubicados en diferentes localidades. Pero el día que Cristo viene, viene por su iglesia. ¿Quiénes son? Todos los creyentes. Entonces van a salir de todas las iglesias verdaderas, van a salir los creyentes y se van a juntar y nos vamos a juntar con Cristo en el rapto. Ese va a ser el día que usted va a decir, ay, este también era salvo. Se va a sorprender. Uy, mi vecino, nunca había hablado con él y también vamos, hola, en el aire, salud. No creo que alcance a saludarse en el aire, pero se verá ya en la eternidad con un montón de gente que usted no sabía que eran hijos de Dios. Bueno, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio. Por eso el Señor tiene toda autoridad de ser la cabeza, porque Él es el originador de la iglesia, el creador de la iglesia. Y después dice que es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? El primogénito significa, hermano, de los muertos, significa que Él es el primero que vivió una experiencia en la muerte que otros no lo han vivido. ¿Cuál fue? Morir, volver a vivir y nunca más volver a morir. Por eso es el primogénito de los muertos, porque tiene una categoría en su muerte que nadie la tiene. Él murió y volvió a vivir, pero nunca más volvió a morir. Es interesante que en la Biblia hubieron resurrecciones, ¿se acuerda? Gente volvió a vivir, pero también volvió a morir. Por eso significa que Él es el primogénito de entre los muertos. No hay otro que murió como Él y no hay otro que no volvió a morir como Él. Pero le digo algo, nosotros también, si Dios permite así, vamos a morir una vez, pero nunca más. Nos va a pasar la misma experiencia que Cristo. Vamos a morir. Si estamos en Jesús, la Biblia promete que el que muere en Cristo tiene vida eterna. ¿Qué significa esto? Que si usted se muere hoy, por cualquier cosa que le pase, pero si toca esa experiencia, significa que un creyente va a morir, pero en ese minuto va a experimentar algo que se llama obtener las promesas de Dios, que es la vida eterna, la esperanza que Colosenses dice, así que estará en el cielo. Pero nunca más cuando ya está en la eternidad y disfrutando de las bondades de la eternidad, de unos paisajes preciosos, de la presencia de Dios, de ver a David, a Jonatán, a Salomón y empezar a buscar a todos los patriarcas. ¿Dónde está ese Adán para darle un combo? Empieza uno a proyectarse en el cielo y a pensar, ¿dónde estarán estos personajes tan particulares? Dicen, yo escuché una vez que Noé era un gigante o medio gigante. Yo quisiera ver cómo eran las manos de Noé. A lo mejor es chiquitito, este era, no sé, pero quiero ir a descubrirlo allá arriba. Quiero ir a ver cuál era el fruto que se comieron, que generó tanto problema. ¿Será una manzana o será otra cosa? No sé, tengo un montón de preguntas espirituales, me gustaría responderlas allá arriba. Y que me lo cuente Cristo, porque es cosas que si no me las cuenta Él, yo no las entendería. Y uno empieza a recorrer el cielo, la eternidad, y quizás ahí alguien se haga la pregunta, pero ¿se acabará esto? No, nunca más. Esta es la cosa. Vamos a vivir la experiencia que Cristo vivió. Volver a la vida para nunca más morir. Eso lo vamos a vivir todos nosotros. Por eso Jesucristo es el primogénito en esto. Es el primero que va a vivir esa experiencia. Y atrás de Él venimos todos nosotros. Por eso el título, primogénito de los muertos. Así como Cristo vivió este asunto de la muerte, así lo vamos a vivir nosotros. Pero Él lo vivió primero para darnos más o menos el molde cómo será. Interesante que Jesucristo cuando volvió a la vida, su cuerpo era un cuerpo especial. ¿Se ha dado cuenta de eso cuando Él resucitó? Dice que estaban todas las puertas cerradas, los apóstoles muertos de miedo adentro, y dice que de repente Él se puso en medio.
apareció en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y ellos con mucha emoción no sabían si estaban viendo un fantasma, querían tocarlo y el Señor, por la emoción ellos no creían que era Él, no sabían que estaban viendo y les dice, ¿tienen pan? ¿Tienen algo de comer? Y le pasaron pescado y comió. Por lo tanto el cuerpo allá en la eternidad come. ¡Qué bendición! No. Los bautistas dirían amén. Se come. Y no tengo idea qué otras cosas, pero se come. Y para un bautista eso es importante. Ya tiene la respuesta de su alma, hermano. Sí, se come. Se puede trasladar de lugar a lugar y aparecer en diferentes partes. Aparentemente ese cuerpo también flota. Tiene muchas cualidades que el de hoy no tiene. Y yo creo que las vamos a disfrutar. Porque en este cuerpo nos da problema, ¿no? ¿Le da problema a su cuerpo de vez en cuando? Sí, de repente uno entra cojeando y otro sobándose por aquí y otro estirándose. No más eso, hermano. Va a poder hacer un gol de cancha de lado a lado y no le van a doler las piernas. ¿Sí? ¡Qué bendición! Va a poder hacer el ejercicio que nunca ha hecho en esta tierra, hermano. Pero Él es el primogénito de entre los muertos. Y eso es una bendición. Él es el primero que iba a vivir esta experiencia de la muerte. Por eso, hermano, Él tiene todos los galardones posibles. Él es nuestra esperanza. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Y después dice, para que en todo tenga la preeminencia. ¡Uy, qué linda esta palabra preeminente! Yo no siempre la entendí bien, pero la palabra preeminencia habla de distinción sobre todos los demás. Una vez en Talagante, por años, yo crecí en esa iglesia y atrás de la iglesia aquí tenían un cuadro gigante, lindo, un paisaje. Por años lo tuvieron así. Y ahí decía, Cristo preeminente en todo. Y yo nunca entendí eso. Sonaba bien, pero no entendía de qué se trataba. Suena bien que Cristo es preeminente, ¿cierto? Y dice aquí la Biblia para que Él tenga preeminencia. Amén, ¿cierto, hermanos? ¿De qué me está diciendo amén? ¿Sabe lo que es preeminencia? No, pastor, entonces ¿quién me dice amén? No me diga nada todavía, déjeme explicarle. Él es preeminente de la iglesia. Y hermano, preeminencia habla de distinción sobre todos los demás. Es algo que destaca y lo hace sobresalir de todos. Y Dios es así. Por ejemplo, en Isaías 46, 9, no lo busque usted, no se canse en eso, yo voy a buscárselo. Dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Qué significa eso? Preeminencia. Él destaca por todos los dioses, señores, deidades. No hay otro como Él. No hay, no existe. Hay gente que se ha conformado una estatuilla, qué pena. Y hay otros por un Dios que ni conocen, ni saben, ni han escuchado nada, pero le creen y lo siguen. Otros que han seguido ídolos, qué pena. Porque hay un Dios que es preeminente. No tiene comparación. Que salta y gana la competencia por lejos. No hay nadie como Él. No hay otro Dios que sea como nuestro Dios. Amén. Eso significa que es preeminente, que sobresale de los demás. ¿Qué hizo sobresalir a Cristo de los demás? ¿Qué es lo que hizo sobresalir a Cristo de los demás? Para que sea preeminente, para que reciba toda preeminencia. La resurrección. Porque no hay otro que haya resucitado como Cristo resucitó. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, la resurrección de Cristo fue la firma final para decir, Él es incomparable, superior a todos. ¿Quién le puede competir a Jesucristo en su vida y en su muerte? Ni en su muerte nadie lo puede competir ni comparar, porque es el primogénito de los muertos. ¿No capta que es preeminente ahora? ¿Cristo es preeminente? Gócese que tiene un Cristo preeminente, sobre todos los demás. Así como es sobre todos los dioses, es sobre cualquier vida. Y aún en la muerte es preeminente. No se compara la vida y la calidad de vida de Jesucristo. Por eso, hermano, Él es la cabeza. Y el versículo 19 pone en equilibrio. Hay una religión que se llama solo Jesús. ¿Ha escuchado algo de eso? Ese es un desequilibrio.
Porque dicen que, claro, Cristo tiene todos estos galardones, qué bueno, pero no es solo Jesús. Jesús no trabaja solo. Yo creo que un poco sin conocer todo lo que es solo Jesús, creo que hay un error en hacer una filosofía que se llama modalismo. ¿Sabe lo que es el modalismo? El modalismo cree y sostiene que tenemos un Dios, ¿cierto? Pero que este Dios es una sola persona, no es tres personas. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamó este Dios? Jehová. Hace 2000 años atrás se llamó Jesús. Y hoy día se llama Espíritu Santo. Yo creo que es algo así lo que hicieron los solo Jesús. Creo que se quedaron con Jesús. Porque Jesús es central. Sabemos que es central, es el redentor del hombre. Pero me da la sensación que se quedaron con un poco de esta filosofía, absorbiéndose de que no, ahora solo Jesús está con nosotros, solo Él es preeminente, Él es solo importante, Él es como el Dios de ahora. Pero nosotros no sostenemos esa doctrina así. Nosotros tenemos un solo Dios, amén. Pero en tres personas. Y nunca han dejado de trabajar los tres. Nunca han dejado de estar presentes los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo está con nosotros. Y Dios Hijo también. Y Dios Padre también. Juan capítulo 14 y 16, los dos capítulos enseñan, ¿cierto? Y uno de ellos dice, no os dejaré solos, vendré a vosotros. Y antes de eso dijo, y enviaré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Pero qué parte de Dios? No, ni una parte, todo. Según lo que nosotros entendemos, el Padre diseñó el plan. El Hijo ejecutó el plan. Y el Espíritu Santo aplica el plan. El plan de la redención, de la salvación, el plan de este mundo. Dios lo diseñó, el Padre. Eso dice Romanos capítulo 8. Sabemos que lo ejecutó el Hijo. ¿Cierto? Porque el Hijo vino a ejecutar este plan de la redención. Y fue anunciado desde Génesis hasta Apocalipsis, es anunciado Jesucristo. Él es el ejecutor. Pero el que aplica este plan a los corazones de la gente, haciéndole ver la gracia de Dios, es el Espíritu Santo. Dios siempre ha trabajado a favor de nosotros. Y Dios es el diseñador, el Padre, el Hijo ejecutor, y el Espíritu Santo lo aplica para tocar nuestros corazones. Es increíble cómo Dios trabaja. Y en el verso 19 nos muestra un poquito de eso. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Padre, en el plan del Padre Celestial, está que en Jesucristo converja toda la autoridad, toda la plenitud. Todo está en Jesucristo. Jesucristo es lo central, hermano. No es solo Jesús, pero Jesús es importante. Mire verso 20. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo, con el Padre. Es decir, este es el juego, este es el plan. El Padre dice, yo estoy molesto con gente, hay gente que está en pecado, en rebelión, me ha maldecido, son incrédulos, pero voy a darle la oportunidad de reconciliación. Se puede reconciliar conmigo a través del Hijo. Eso es lo que dice ese versículo. Y por medio de Cristo, de Él, reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas. Y este versículo me la ganó. Francamente, este versículo necesito estudiar más porque no me la ganó. Mire versículo 20. A lo mejor usted sí se lo sabe. Después me ayuda, ¿ok? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa parte la entiendo. Pero la dimensión de la reconciliación no la entendí. Es decir, yo creo que la voy a entender, necesito profundizar más eso. Pero es tan extraordinaria la reconciliación de Cristo que dice el versículo que Él es capaz de reconciliar las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Y pregunta, ¿qué cosa en el cielo necesita reconciliación con Dios? ¿Qué hay en el cielo que necesita ser reconciliado con Dios? Yo sé lo que necesita reconciliación con Dios en la tierra, que somos nosotros, que es el incrédulo, que es esta tierra. Por eso asumo, como le digo, todavía está en la dimensión de entendimiento para mí esto,
Por eso asumo que esta expresión tiene que ver con todo lo que necesite reconciliación. Todo lo que necesite ser reconciliado con Dios tiene que ser a través de Jesucristo. Esa es la verdad. Pero la dimensión de esa reconciliación, hasta dónde se extiende, ahí me la ganas, no sé. ¿Hasta dónde va a llegar esa reconciliación? Es una cosa que quizás yo necesito observar más, pero yo sí entiendo algo de este pasaje. Todo lo que se ha de reconciliar con Dios tiene que ser a través de Jesucristo. No hay incrédulo que pueda entrar por otra parte a la reconciliación si no es a través de Jesús. Esta tierra va a ser redimida un día también, según Romanos capítulo 8 también. Va a ser un día redimida, porque gime. ¿Ha visto que esta semana esta tierra gimió? En nuestro país está gimiendo duro. Creo que es parte del pecado de nuestro pueblo. Pero gime, se queja. El apóstol Pablo describió esta tierra en Romanos 8 casi como si fuera una persona. Qué interesante esa forma. Porque dice que da dolores como mujer. Que gime, que le duele, que se queja. ¿Sabe por qué? Por el pecado de nosotros esta tierra fue condenada. Un día también va a ser redimida. Y todo tendría que ser a través de la sangre del Señor Jesucristo. Todo lo que necesita reconciliación, y Jesucristo murió en esta tierra. Y dice la Biblia que en el plan de Dios esta tierra será redimida también, será transformada absolutamente. Como nuestra vida ha sido transformada absolutamente. Y todo tiene que ver con ¿qué? Con Jesucristo. Si Jesucristo ya llegó a la vida de una persona, ha sido reconciliado con el Padre. Si Cristo no ha llegado a tu vida y no lo has dejado, no te has bañado en la sangre de Jesucristo por fe, tú no eres reconciliado. Versículo 20 dice, y por medio de Jesús, reconciliar consigo, con el Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, el versículo nos enseña que toda reconciliación que se logre en este mundo y fuera de este mundo, solo se hace a través de Jesucristo. Versículo 21. Y a vosotros también. Y eso me encanta porque Pablo hace esa exaltación de la reconciliación y ahora nos incluye a nosotros. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué significa esta palabra reconciliado? Bueno, la reconciliación, hermano, es la obra de Dios, de volver la enemistad en amistad. Eso es reconciliarse. Es volver la enemistad en amistad. Eso es reconciliación. Y la Biblia, el apóstol Pablo aquí está diciendo, y a vosotros también. ¿A vosotros también quiénes? Los creyentes, que dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y es interesante estudiar todo eso. Pablo recuerda a los creyentes de Colosenses que ellos también han sido parte de esta reconciliación, pero les recuerda cómo fuimos. Versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo. ¿A qué se refiere en eso que erais en otro tiempo? ¿En qué tiempo? ¿De qué tiempo está hablando Pablo? Antes de que nosotros conociéramos a Cristo. En ese tiempo dice que teníamos dos características delante de Dios. Éramos extraños y enemigos. Las dos E más fatales de la Biblia. Si usted delante de la eternidad, delante de Dios es un extraño y un enemigo, usted está condenado. Extraño, ¿qué significa para ti un extraño? Y aquí podemos usar un poco lo que nosotros entendemos de las palabras. ¿Usted deja entrar a su casa a un extraño? Si son las 12 de la noche, tocan su timbre y llega un extraño y usted lo ve con cara de extraño, no te conozco, ¿lo dejaría entrar a su casa? No, ni por tener el más grande corazón. Cuando una persona te parece extraña, te nace desconfianza. Ahora, aquí el término extraño significa desconocido. Y ahora, hermano, le hago una pregunta. Dios, ¿es que Dios no los conoce a todas las personas? ¿Puede haber un extraño para Dios? No, entonces, ¿a qué se refiere con extraño aquí? Es lo que dice Mateo. Nunca os conocí.
Y esas personas dicen, pero Señor, si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Ese es el extraño acá. Desconozco tu persona. No porque no te conozca, porque Dios conoce todo, sino que a ti te va a desconocer diciendo, tú eres un extraño para mí, porque no te has reconciliado conmigo a través de Jesucristo. Ninguna persona que entra sin Jesús puede entrar. Es considerada extraña. Usted me puede decir, no, pero si yo creo en Dios a mi manera, es que no te sirve a tu manera. ¿Entiende eso? Es solo a través de Jesucristo. ¿Jesús qué dijo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y más importante ahora, y nadie viene al Padre sino por mí. Si usted no entra por Jesús, usted es un extraño. Y aparte, eres enemigo. Y la palabra enemigo, ¿qué significa? ¿Qué es un enemigo? Un contrincante, alguien que está en contra. Y Jesús y Dios, el Padre, no acepta enemigos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Otra vez, no es un tema romántico. No, si yo amo a Jesús con todo mi corazón. Suena tan mentirosa esa expresión. Es que no, quizás no es mentirosa, pero tengo que verlo en la práctica para creerte. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es amor. No me venga con esas palabritas románticas de que no, si yo lo amo con todo mi corazón y lo necesito tanto. Está bien, yo sé que usted lo necesita, que usted siempre necesita a Jesús. Pero cuando dice que lo ama, es porque usted vive para Él. Eso es amar a Jesús. No se trata de palabritas. Se trata de hechos concretos, que se vea en la vida que usted ama a Jesucristo. Y se lo aviso siempre, hermano, porque cuando llegue a la eternidad, eso es lo que el Padre va a cobrar. ¿Cómo está tu relación con mi hijo? Eso me importa. Si eso está bien, todo lo demás está bien. Si eso está mal, todo lo demás está mal. Jesucristo es central en la redención. Bueno, extraños y enemigos éramos antes, en vuestra mente. ¿Se fija que dice en vuestra mente por qué? Porque no se trata solo de lo que hiciste físicamente, se trata de lo que tú en tu mente has hecho. Hay un pasaje en Romanos capítulo 2 que dice, ¿y tú quién eres, hombre, que juzgas a los demás? Porque así como juzgas a los demás, te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo que ellos. Y habla del hombre moralista, de aquel que dice, no, yo nunca he hecho esto. No, yo nunca he hecho esto. No, yo nunca he hecho eso. Pero por fuera. Porque por dentro, aquí adentro, lo ha pensado todo. Y lo ha hecho todo aquí. Pero se ha cuidado de las apariencias. Y ese tipo de hombre también es descalificado, también es culpable. Es tan pecador como el otro que anduvo por todos lados haciéndolo todo. Es tan culpable como ese, porque lo pensó y lo hizo todo acá adentro. El moralista también es un pecador. Claro que se cuida de la apariencia, que nadie me vea. Pero en lo secreto, y acá adentro, lo ha hecho todo. Versículo 21. Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, y ahí está la realidad nuestra, gracias a Dios, ahora os ha reconciliado. ¿En qué nos reconcilió? En su cuerpo de carne. Y Pablo lo dice con intención, querido hermano. Cuando dice en su cuerpo de carne, no se olvide que en la carta a los Colosenses había gente que estaba enseñando que Jesús no vino en carne, que no vino en cuerpo, sino que era un tipo de espíritu o de cosa no como nosotros. Y Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que declara aquí Pablo. En su cuerpo de carne, Él vino en carne, Él vino en cuerpo, Él vino a morir. Y por medio de la muerte, un espíritu no muere. Un cuerpo, carne, físico sí muere. La vida muere, pero un espíritu no puede morir. Un ángel no muere. ¿Se fija que los ángeles nunca murieron? Los ángeles cambiaron de estado, pero nunca murieron. Un grupo cambió de estado. De ser ángeles de Dios pasaron a ser demonios. Pero no mueren. Por lo tanto, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? ¿Con qué intención lo hace? Con la intención de tirar por el suelo el argumento falso que decían que Jesús era como un ángel. No, Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Él dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
logró nuestra reconciliación. ¿Y cuál es el propósito de reconciliarnos con Dios? Versículo 22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Querido hermano, si uno está en Jesús, tiene 3 características. Mire qué lindo estudiar la Biblia, aprende tantas cosas uno. ¿Cuáles son? ¿Usted delante de Dios qué es? Santo. ¿Usted es santo? Levante la mano un santo. ¿Y los demás no están en Cristo? Si usted está en Cristo, levante su mano. ¿Quién está en Cristo? ¿Ya creyó en Jesús? Baje su mano. Todos los que ya creyeron en Cristo son santos. No por ti, sino por quién? Por el que te reconcilió. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque, hermano, Dios no acepta en el cielo a nadie que no sea santo. Allá arriba solo llegan santos. Y si usted no es santo, no puede entrar. Y usted me dice, pero ¿cómo si yo no soy santo? Ponte bajo Cristo. Te conviene ponerte bajo la cruz, porque Él es santo. Por eso Dios acepta todo lo que venga a través de Jesús, porque Él es santo. También dice que somos sin mancha. No hay nada, querido hermano, que el Padre te va a sacar en cara en la eternidad si estás en Cristo. No tienes mancha. Delante de Dios, el que está en Cristo no tiene ni una. Mire el capítulo 2, versículo 14, 13 y 14. Un día vamos a exaltar este punto, vamos a terminar quizás llorando, pero mire esto lo que dice, lo que Cristo hizo por nosotros cuando creímos. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Hoy a mí me emociona. Yo era un pecador, hermano, si el Señor me hubiese pescado todos mis pecados, me condena con 13 años que tenía, me mete al infierno, pero justamente. Pero Él pescó toda esa acta, todo ese montón, esa papelería contraria a mí. Y pescó todo eso y cuando murió en la cruz lo clavó. Y ahí quedó clavado en esa cruz el perdón por su sangre. Eso es increíble. Y lo hizo por ti y por mí. Eso es increíble. Un día vamos a llorar quizás con ese pasaje cuando tú lo entiendas y lo agradezcas. Porque es increíble la misericordia de Dios por uno. Uno no tiene idea cuántas cosas cambiaron en la eternidad cuando tú recibiste a Cristo. Pero tu realidad espiritual cambió absolutamente. Se rompieron cadenas y condenación. Porque te pusiste bajo la cruz ensangrentada de ese Redentor precioso que tenemos. Versículo 23. E irreprensibles delante de Él. Es algo más profundo también, irreprensible, sin capacidad de que alguien te tome de cualquier parte. Y la palabra irreprensible es como sin mango. Sin mango, no tienen de dónde agarrarse para acusarme. Solo porque estás en Cristo. ¿Cómo alguien puede rechazar a Cristo? No lo entiendo. Es la única oportunidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios. Es la única forma de llegar al Padre. Es la única forma de ser salvo. Y Él te lo está regalando. No entiendo por qué gente no quiere conocer a Cristo. No entiendo por qué no se quieren abrazar de esa cruz y decir perdón, perdón, perdón. No entiendo. Porque en Él lo tienes todo. Y sin Él no tienes nada. Termino con el verso 23. El apóstol Pablo sin duda quiere hacernos pensar en la bendición de ser un creyente. Pero también quiere aclarar algo. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la verdad. Y pone una condicional. La condicional es el sí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Querido hermano, estas son las evidencias de los verdaderos creyentes. Pablo aclara aquí algo, que estos beneficios de la cruz no son para el simple confesante. No, sino para el oyente practicante de la verdadera fe en Cristo. ¿Entiende la diferencia? No es para el simple confesante. No es para el que dice, no, si yo creo, ya recibí a Jesús. No es para el simple confesante.
es para el oyente practicante. Es el que oye la palabra y la ha creído con todo su corazón y eso ha transformado su vida. Para estas personas es el beneficio. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y Pablo dice, yo he predicado un evangelio que cambia vidas. Si tú has tomado ese evangelio que es Jesucristo en la vida tuya, tú puedes recibir los beneficios. Pero no es una simple confesión falsa o simple de alguien que dice, no, yo ya recibí a Jesús, pero su vida no ha cambiado. No, porque cuando el verdadero evangelio llega a una persona, ese verdadero evangelio impacta el corazón y genera cambios. Por eso Pablo dice que todos estos beneficios preciosos de la reconciliación vienen si en verdad permanecéis en Jesucristo. Amén. Espero que le haya animado el estudio hoy día. Vamos a orar. Dios amado, gracias. Qué bendición. Aprender más de Jesucristo fortalece nuestra fe y también nos orienta a quién somos. Y Señor, el privilegio más grande que podríamos tener hoy día es decir que somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Señor, yo no sé si aquí en este lugar todos los que están ya recibieron a Jesús, pero yo te ruego que hoy hagas una obra. La salvación viene de tu mano, pero está en nosotros, Señor, el recibir ese regalo. Con sus ojos cerrados, quiero hacerte la invitación. Conoce a Cristo. Si tú me preguntas a mí, yo te obligaría. Como obligo a mis hijos a veces a comer lo sano, lo correcto, lo bueno. Porque sé que le hace bien. Pero no te puedo obligar. Y ¿sabes qué? Dios tampoco te obliga, pero te invita, te insiste, te dice, quizás cada domingo te ha dicho, conóceme, entrégate. Suéltate de tu orgullo y abraza mi cruz. Para que te pueda ayudar. Te quiero ayudar, pero no puedes permanecer en tu orgullo. Tienes que arrepentirte. ¿Hay alguien en este lugar que quiere creer en Cristo y poner su vida bajo la cruz para ser reconciliado con Dios? Te invito a que levantes tu mano y la bajes rápidamente. ¿Hay alguien así? Es tu decisión. El Señor ya hizo todo, yo hice mi trabajo, el Espíritu está trabajando. ¿Hay alguien más? ¿O hay alguien que dice, yo quiero conocer a Jesucristo? Yo quiero reconciliarme con Dios. Conozco mi corazón y necesito de la gracia de Dios. Si hay alguien así, levante su mano y bájela rápidamente. Me gustaría saber si hay alguien que quiere conocer a Cristo. Con confianza. Es Cristo que te está llamando. Si hay alguien así, levante su mano y la baja, si es así. Y si no, seguramente tú ya eres salvo, ya estás seguro de eso. Hablando de salvos, querido hermano, ¿cómo está su vida con el Señor? Siempre te voy a molestar con esa pregunta. Porque los salvos, como dice el último versículo que leímos, permanecen fundados y firmes en la fe. Si no estás fundado y firme en la fe, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha hecho Cristo para no hacer lo correcto? ¿O acaso su reconciliación no ha llegado al punto de obrar en tu carácter? Tiene que haber llegado ya, porque la sangre de Cristo chorrea en nuestra alma, en nuestra vida, para transformar todo nuestro ser. Pero si hay algo que anda mal, reconcíliate ahora con Dios. Tú sí puedes porque estás en Cristo. Solo necesitas confesar tus pecados y apartarte de ellos y alcanzarás misericordia. Y el Padre a lo mejor no está contento contigo, pero no eres extraño, ni eres enemigo, eres su hijo. Habla con Él y reconcíliate con Él. Querido Dios, gracias porque tu palabra es preciosa para nosotros. Te amamos. Nos emociona saber que nos has reconciliado y somos reconciliados contigo a través de Jesucristo. Cambió esa enemistad en amistad. Y gracias porque al ser reconciliados ya fuimos parte de la iglesia y esta iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. El mismo que nos reconcilió es el mismo que nos gobierna hoy día. Gracias, Señor, porque aquel que nos amó tanto dando su vida, también ahora nos quiere enseñar cómo vivir nuestra fe. El plan es perfecto porque tú estás a cargo. Te agradecemos, Señor.
Gracias. Permítenos vivir para ti. Permítenos obedecerte con temor, con temblor, con reverencia. Pero que todas nuestras obras sean impulsadas por el amor que tenemos hacia ti, por la gratitud que tenemos hacia ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.